Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, ¿cómo están? Me llamo Cristian Díaz de nuevo, bienvenidos de nuevo a un video más y este sí que lo quería hacer desde hace rato. No quería dejar pasar en definitiva este año 2024, año que particularmente, los años 4 como tal son convulsos, siempre han sido así, pero que para este año ocurrieron bastantes cosas, o sea, se conmemoraron bastantes aniversarios en particular. Así que como tal, si bien los 90 mandaron, en el 94 hubo un antes y un después, hubo un cisma a nivel cultural, por muchas formas, ¿sí? Y pues uno de ellos fue que en ese mismo año, de por sí, en los 90 nos entregaron grandes películas, ¿sí? Para no ir tan lejos, en el año del 93 nos entregaron en este caso la estrategia del caracol, nos entregaron Jurassic Park y hubo un antes también y un después de Jurassic Park y, para el cine comercial en general. Y pues en el 94 se ofrecieron historias con corazón, bien contadas, eso sí. Y una de estas historias es la siguiente y la que ustedes ven en este caso por el título y que en definitiva yo no quería dejar pasar, ¿sí? ¿Cómo es que 30 años después vamos a hablar en este caso de Forrest Gump? Muy sencillo, porque es una película muy completa. Es una película que ya se convirtió obviamente en un clásico del cine, que mucha gente en su momento no la supo apreciar, pero que con el paso mismo de los años ha sido una película que se ha pasado por las generaciones y ya en este caso 30 años después eh, se sigue hablando de ella. Y que particularmente lo que me motivó para hablar de Forrest Gump es porque recientemente la vi y yo dije, yo tengo que hablar de esta película porque pues, si bien ya se ha hablado antes, si bien se ha discutido mucho sobre el amor de ello y todo esto, yo siento que es necesario en este caso también ser reminiscente con lo importante que es la película y sobre todo por el hecho de que en el año de 1994 estaba compitiendo con grandes contendientes. Para no ir tan lejos, en ese mismo año, por ejemplo, se estrenó Pulp Fiction, se estrenó The Shawshank Redemption, ¿sí? El sueño de fuga, que también son clásicos. En definitiva que sí, y más porque de por sí, vuelvo a lo reitero, los 90 nos dio grandes películas. En el 95 se estrenó Fargo, por ejemplo, ¿sí? Y pues en el 98 se estrenó Salvando al Soldado Ryan, o sea, la lista de Schindler, que de hecho se estrenó en el 93. Sí, creo que sí, fue en el 93. E3, etc. Pero vamos en este caso con el 94 y con Forrest Gump. Tuvo contendientes pesadas. Hablar en este caso, porque en este caso no decidí hablar de, por ejemplo, Pulp Fiction. Pulp Fiction es una película que ya se ha hablado mucho y que en este caso yo creo que lo que diga en particular de ella no vendría y ni contribuiría en nada. Y lo mismo creo yo en este caso de hablar con Forrest Gump. Pero siento que en este caso el abordar a Forrest Gump Mm, siento que se puede reivindicar muchas cosas, siento que se puede todavía raspar y se pueden encontrar muchas cositas y eso también en definitiva es lo que ocurre y por eso es que es una película que sigue siendo tan atrayente, ¿sí? Y es que en contraste, por ejemplo, con Pulp Fiction en este caso, en mi caso personal, yo no la vi por primera vez cuando era joven, yo la vi fue cuando ya, bueno, cuando era adolescente, ¿sí? Quizá y de pronto si lo hubiese visto cuando hubiese sido adolescente, me hubiese gustado, sí, pero no, estoy agradecido en cierta medida de haberla visto cuando fui adulto joven, porque le encontré mucho más y en este caso le encontré por qué es que particularmente atrae tanto, ¿sí? Y es que es una gran película, o sea, tiene una banda sonora ni la más hijo de madre, la línea argumentativa, que es lo que en este caso para muchos fue lo que fue tan disruptivo y que fue una película que le contribuyó y le sumó mucho en este caso al cine comercial, de entender que las películas también se pueden contar de otra forma, pues ya se había contado y ya se había manejado de manera anterior. Este tipo de líneas argumentales ya se habían utilizado antes, no es como que, oh, Pulp Fiction nos quiso en este caso contar o nos presentó en este caso una historia que comienza desde el final. No, de hecho el mismo Tarantino, y esto lo digo con respeto al director porque si hay algo que yo tengo que decir es que yo respeto mucho y que él es uno de mis directores de cine favoritos. eh, el tipo es bastante autorreferencial y metareferencial. Y él mismo ya ha dicho que sí, que en efecto este tipo de líneas argumentales ya se habían trabajado antes. ¿Qué es lo que la distancia y qué es lo que en este caso la caracteriza tanto?
y que le puede dar un toque de originalidad, que efectivamente este tipo de historias contadas de esta manera sí pudieron atraer un público en particular a mucho y que también lo pudieron llevar al cine. Es lo que puedo decir en este caso. Y sí, y eso crédito a quien crédito merece, sí. Pero, y es lo que en este caso hace que Pulp Fiction sea una gran peliculota y que esté, de hecho, aquí en mi póster. Sí, de hecho, ese póster es de Pulp Fiction, ¿sí? Es el versículo que hace el señor Jules, interpretado por Samuel L. Jackson. De hecho, ahora que esto es una epifanía, me acabo de dar cuenta que tengo un referente de Pulp Fiction. Entonces, ahí consta que efectivamente me gustó mucho la película, que tiene grandes momentos y que tiene datos interesantes. De hecho, le revivió la carrera, en este caso a John Travolta. Él le presentó los noventas a Bruce Willis, que pues él solamente era el duro de matar y cosas así. Y presentó pues ni más ni menos que a Uma Thurman al cine, ¿sí? Y qué gran elección, realmente es muy buena actriz. Ella sabe elegir bien las cositas. Otra película que también estuvo en el 94 estrenada y que fue estrenada en el 94 fue Sueño de Fuga. Esta película también yo accedí a ella cuando fui adulto, ¿sí? Y siento yo particularmente, porque creo está inspirada, si no mal recuerdo, en este caso en una novela de Stephen King, que Stephen King de hecho se le da mejor hacer otro tipo de géneros, no necesariamente los thrillers y el terror. Aquí esto puede ser un comentario delicado. ¿Por qué lo siento así? Porque las adaptaciones en este caso, y una de ellas es esta precisamente, se vuelven memorables, ¿sí? Y ya uno averigua y dice, es de Stephen King, entonces coge y cobra más peso. Entonces eso quiere decir que el señor también se le da bien por escribir buenas historias de drama, buenas novelas de drama. Entonces, gran película, eso sí, y que también se ha convertido también en memes, de hecho, porque pues muchos recuerdan en ese caso esa última escena del hoyo, y dejémosla así, ¿sí? El hoyo, pero sí, 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 sí. Esa y que también se ha convertido lentamente en eso. El cine también ha sido bastante, el cine antiguo y también demás, ha ayudado muchísimo a crear grandes memes, ¿sí? No por nada también, y volviendo a citar en este caso a Stephen King, estamos hablando del Estoy cansado, jefe, de Green Mile, ¿sí? Y a lo que nos truje, a lo que venimos. Hablemos de Forrest Gump, dirigida por en este caso el gran Robert Zemeckis, hombre que nos trajo en los 80s a ni más ni menos que a Back to the Future, una de las trilogías que, mejor dicho, se considera la trilogía intocable junto con la del Padrino. Y eso es como fuerte, o sea, que estén a la par, ¿no? No estoy diciendo que no estoy diciendo que son igual de grandiosas las películas, cada una tiene en este caso su impacto para el género que corresponde. Pero sí, se asume como que esa película, esa saga de películas no se debe tocar. Y en efecto, no. Yo creo que en definitiva no. Ya lo que se hizo con este señor Michael J. Fox y con Christopher Lloyd fue maravilloso. Y nos dio una gran, gran, gran historia que marcó un antes y un después de esta trama o esta idea, en este caso de los viajes en el tiempo. Básicamente puso las reglas. Está bien simpático eso. ¿Sí? Y hasta incluso Avengers se burla un poco de eso, pero bueno, en fin. En fin. Y también años después nos entregó una película navideña, ya que estamos también en diciembre, como lo fue el Expreso Polar. Y esta sí en ese caso no ha envejecido bien con el tiempo, y eso que es una película de los años 2000. Y mal, porque a mí me gusta el Expreso Polar, es tierna de hecho, y apela mucho en este caso a esa idea de Navidad norteamericana con nieve y frío. Y yo siendo latino en este caso y entendiendo que en diciembre el clima, por lo menos aquí en mi Bogotá natal, es distintísimo a lo que se espera normalmente los 24 y los 31 y que tiene fiestas en este caso tan propias como por ejemplo las novenas o como lo que es días de velitas, pues igual digamos que tiene cierto encanto, ¿sí? Y me gustó y también pues el hombre ha dirigido muy buenas películas, muchas otras. Pero en este caso vamos con esta que para muchos es la mejor de él. Yo también puedo estar muy de acuerdo en definitiva y es que esta es una película muy interesante porque mucha gente, incluyéndome en su momento, yo la vi hace 20 años en Premier Caracol, pero no por la noche, yo la vi fue en este caso un sábado por la tarde. Ya había visto cositas porque se estrenaba, de hecho, la estaban lanzando por ahí y la daban en este caso en diciembre, sí. Pero la vi enterita, 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 en este caso sí, en el 2004 allá.
mucho tiempo, sí. Y después, en este caso, en un sábado después de Los Simpson y Futurama, cuando en Caracol daban Los Simpson y Futurama, por los sábados por la tarde, ¿sí? Y estuvo bueno, estuvo buenísimo. Yo ahí, pues, primero que todo, creí que el personaje era real, ¿sí? Y sabemos que no. De hecho, esta película, si bien es interesante, no muchos saben eso, está inspirada en una novela del señor Winston Moore, ¿sí? Y en la cual hasta incluso él, perdón, no mentiras, no, hasta incluso el teniente Dan va al espacio. Y eso es genial. Eso es genial. No lo mencionan, pero el teniente Dan va al espacio. Y me hubiese gustado, de hecho, haber visto eso. Ver al gran Danny Sinise interpretando al teniente Dan, que a propósito, esta película sí que lo marcó a él, ya que después de haber interpretado al teniente Dan, el hombre empezó a colaborar y a realizar hizo una fundación que se llama Fundación Teniente Dan, en la cual ayudaba a soldados, en este caso afectados por la guerra y que llegaban en este caso con discapacidad. Y severo, realmente severo que en este caso una película conmueva ese punto, ¿sí? Y es que la película es muy conmovedora, es muy completica en ese hecho. Tiene romance, tenemos en este caso a un personaje único como lo es Forrest y que en estos tiempos tan particularmente neoinclusivos, esta película, este año lo discutí con un profesor, el profesor David, un saludo para él, que sé que verá esto. Él me dijo que llegamos a la conclusión de que esta es una película, en este caso, que reivindica muchísimo a la población neurodivergente. Y es que estamos hablando de un personaje muy particular que en su momento pues era visto como alguien estúpido y tachado de estúpido de plano, ¿sí? O de idiota. Pero él respondía, de hecho las respuestas tan simples de él eran tan profundas. Él decía, no, mamá, yo no soy estúpido. Mamá dice que estúpido es el que hace estupideces. Yo no soy idiota. Un idiota, mamá dice que los idiotas son los que hacen idioteces. Y en parte tiene tanto sentido. Y de hecho esa frase también la han utilizado para hacer memes. Pero es que es muy diciente. Y es que Forrest, infortunadamente, digamos, creció en un ambiente, en una América sureña, sureña, así que por ende supremacista blanca. Eh, de hecho, hacen mucho ahínco en que su familia pertenecía al... Sí, eh, que nació en Mobile, Alabama, o sea que sureño hasta morir, bien, bien sureño. De hecho, el acento que él tiene, la gente que ha parodiado, que ha hecho ligeras parodias de Forrest Gump, de hecho, se burla un poquito y de ese acento como tan sureño en la cual él como que el actor como tal sobrepronunciaba demasiado ciertas vocales, ¿sí? Mama y cosas así. De hecho, vean en inglés, está interesante escucharlo hablar, es una exquisitez en cierta medida poder fascinarse por los acentos. Y uno de ellos es ese, que en este caso, pues él tendría el trastorno que años después se entendería que era autista. Él era neurodivergente y esta película es bastante, reivindica completamente que a esta población como tal. Eso quiere decir que es una película que personalmente la considero demasiado adelantada para su época, weón. Y es que es cierto, ¿sí? Para todas las cosas que hace, porque es que no se mofan tanto de que él sea un idiota o como tal, no. Hay momentos en los cuales tratan de colindar con eso, pero también en este caso, ese buen corazón que tiene Forrest y que fue muy imbuido por su madre, ¿sí? Le permitió en este caso, con cosas tan sencillas, de hecho, coincidir en grandes momentos de la historia. O sea, su condición de piernas, en este caso, le permitió, en este caso, a enseñar los movimientos sexys a Elvis Presley. Un Elvis que de hecho se parece mucho, el actor que lo interpreta se parece bastante a Elvis, ¿sí? Así que Forrest básicamente fue el que, en este caso, influyó y marcó completamente los 50. En los 60 luchó en Vietnam y bueno, esto es interesante, de hecho. Conoció a Jenny. Bueno, él la conocía desde niño, pero ya hablaremos de Jenny como tal y qué es lo que opino en particular del personaje como tal, ¿sí? Él conoció a Jenny, fue a Vietnam contra muy su voluntad, lo cual también es un reflejo muy crítico en este caso de eso. En esa guerra se sabe que se utilizaron personas con condición cognitiva baja, en lo que se entendería, o con cierto tipo de discapacidad de corte racional, para llevarlos en este caso al campo de combate.
Y mucho de eso, el pasaje de, en este caso, de Vietnam, es muy diciente y también es muy crítico en ese sentido. Por ejemplo, a él lo ponían en este caso de ser un tunnel rat. ¿Sí? Hay una escena en la cual a él lo ponen con dos en este caso Colts y lo metían en este caso un hueco a hacer en este caso una rata de túnel, ¿sí? A intentar mirar qué tan profundo llegaba y en este caso a sacar, en este caso si pillaba de pronto algún soldado vietnamita o si pisaba una mina, yuca. O podía ser en este caso ser eh, secuestrado. Eso no cualquiera lo ponían a hacer. Lo ponían a hacer al más dormido, entre comillas. O en este caso, si no, en este caso, si no tenían esa suerte, lo apostaban, lo sorteaban y en este caso el que perdía era el que hacer eso. Y sí que tengo muy presente esa escena como tal. También tengo muy presente la escena en este caso de todo lo que fue su pasaje en Vietnam. La música suena Buffalo Springfield, que a propósito, esta película también tiene muy, muy, muy buena banda sonora, ¿sí? Y es ahora que recientemente le pongo más atención que me doy cuenta lo exquisitamente medida que está, ¿sí? Está Elvis, suena Buffalo Springfield, suena The Doors y suena mucho The Doors, ¿sí? También suena obviamente Creedence Clearwater Revival y también pues la manera en que esta canción de Buffalo Springfield de For What It's Worth, creo que es que se llama, en medio de la lluvia, para amenizar esa lluvia, pues realmente le da un ambiente muy particular y muy bucólico en cierta medida a su estancia de su permanencia en Vietnam y en todo su relato en particular de cómo fue que él entendía la lluvia en Vietnam, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, la escena que más, hay varias escenas en esta película que me marcan mucho. Una de ellas es cuando muere Bubba. Y perdón si en este caso la gente no la ha visto, pero la escena en la que muere Bubba particularmente, la respuesta que da Forrest es, es un reflejo en este caso de que él sí efectivamente pasó por algo que también obviamente mucha gente que estuvo en Vietnam los marcó, que es el síndrome de síndrome de estrés postraumático, el PTSD, ¿sí? Cuando él narra en este caso la muerte de Bubba, él dice que es lo único que él puede narrar, ¿sí? Y él mismo narra que lo último que le dijo Bubba a él fue que quiere ir a casa. Y que eso, como tal, lo marcó. Lo marcó al punto, en este caso, de que en su discurso en Washington, en el obelisco de Washington, fue ese precisamente, en el cual o sea, uno averigua, pero las pocas palabras, lo que él dice es como muy diciente, realmente es muy, muy simple, digamos, por su condición y demás, pero a la vez es muy impactante. Dijo algo así como que en este caso mucha gente se va a Vietnam, ¿sí? Y que no regresan enteros o que no regresan con sus madres. Y que eso es muy triste y que eso lo marca. De hecho, estoy realmente parafraseando, ¿sí? Pero eso recuerda, obviamente, su permanencia con Bubba y sobre todo yo creo que va a recordar, obviamente, al Teniente Dan, ¿sí? Tras, en este caso, toda esta actitud tan bonachona y como tan noble, en este caso, por parte de él, eso no quiere decir que en este caso no se esconde que él sufría y obviamente sí se puede ver en ciertos destellos. Uno de ellos es realmente, póngale atención en este caso a la escena en la que muere Bubba y cómo es que él la narra fuera de cámara y cómo es que eso en cierta medida lo marcó. Obviamente Bubba para siempre en este caso fue su mejor amigo y hasta incluso también otra cosa, él no fue el único y por eso es que es tan interesante la cuestión de de Bubba para él, porque Bubba al parecer también tenía en este caso, era neurodivergente, tenía una fascinación y tenía un enfoque muy particular alrededor de, de los camarones, al punto en este caso de, no sé, llegarlo a hastear, pero a Forrest no lo hasteaba, y eso es algo que es único, tal para cual, eran tal para cual, tanto que hasta incluso el teniente Dan, y esto es un chiste interesante, o es un comentario, no lo sé, no sé cómo abordarlo, la verdad, ¿sí? Pero él al momento que los conoce le dice, ustedes son hermanos, y ellos se miran, y con esa misma inocencia y con esa misma cuestión de la condición, ellos dicen, no. Pero lo cual quiere decir también que el teniente Dan no distinguía color, y eso está bien, él no era racista, bien por el teniente Dan, ¿sí? Y otra cosa es ese mismo hecho, que el tipo le hizo un desarrollo de personaje y el más hijo de madre a muchos de ellos, entre esos al teniente Dan, ¿sí?
de convertirlo en este caso en un hombre que estaba lisiado, entre comillas, que tenía una condición obviamente porque había perdido sus piernas y todo eso, de años en este caso en la oscuridad, en los 70 escuchando Lynyrd Skynyrd, porque también suena a Freebird. Y en una escena bastante cruda, de hecho. Sí, no con el Teniente Dan, sucede con Jenny. Y es bastante vertiginosa. Esa escena del solo, perdón, ese momento del solo de Freebird, se puede entender para muchas cosas. Es muy explosivo. Y para esa escena es como, ah, no, Jenny, no hagas eso. ¿Sí? Y ocurrió. Pero él también está sumido en esos setentas, en esa oscuridad. De hecho, era interesante saber que Forrest frustró y más bien destapó el escándalo de Watergate. Irónico. Conoció a John Lennon. Jugó en China, en la China comunista de Mao. Jugó ping pong. Único, único, único. Ah, y le mostró el trasero a Lyndon B. Johnson. Eso es loquísimo también. Loco, loco, loco. No, nada. Grande Forrest por ese hecho. Y el desarrollo de personaje tan bello que le hace es lo que también fue una de las razones por las cuales eh, estoy hablando de esta película. Yo recientemente vi Forrest Gump con mi mamá. Ella vio esta escena del teniente Dan insultando en este caso y retando a Dios, si se quiere, sí, en esa escena de la tormenta y cómo es que esta después se calma y él simplemente y empiezan a pescar y tienen un momento muy íntimo y muy hermoso. Esa es otra escena, es la mejor escena de por sí esa película. Y eso que esa película tiene grandes escenas, ¿sí? Está la del abrazo de Jenny Forrest, que recientemente que la vi me conmovió. Yo como, oh no, película, no me hagas esto, ¿sí? Sí. Pero que él mismo lo describiera como que fue el momento más hermoso de su vida, se lo puedo creer completamente porque está muy bien narrado. Estúpido Robert Zemeckis me lo dio bien. O sea, te llega hasta las lágrimas. Y eso está bonito. Y eso que yo he visto esa película 1000 veces. Pero ocurrió. Pero este particularmente fue el motivo por el cual también estoy hablando de esta película. Es que hay un momento en el que el teniente Dan Mechudo, así, sí, que se nota en este caso esas ínfulas de veterano, le dice, Forrest, te he agradecido en este caso por salvarme la vida. Y se lanza al mar. No dice más. Lo único que él no dice nada más. Él nunca le dijo gracias como tal, ¿sí? Pero nadando hacia al horizonte y todo esto, que se puede entender como algo muy moralino y todo, pero que yo quiero comprarlo y que me lo compré en este caso como una escena muy hermosa y muy bucólica y que el mismo Forrest no la entrega en sus propias palabras, que él dice, yo creo que ese momento el teniente Dan hizo las paces con Dios y se ve tan hermoso. Y es importante, es eso, es como que, no sé, aquí nos ponen a un Forrest casi angelical, o sea, único, 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 único. Pero que también es símbolo en este caso, de muchas cosas. Es que también la población neurodivergente en este momento, pues que se está teniendo esa visibilización y se está teniendo esta reivindicación y todo esto, pues hay que tener en este caso presente que también son maneras muy distintas de ver el mundo y también este tipo de narrativas son las que permiten en cierta medida en este caso que se pueda dar este tipo de cosas, no a nivel cinematográfico, sino más bien en este caso de vida, ¿sí? Han habido muchos neurodivergentes que han influido mucho en la historia y eso también es importante tenerlo presente. Y es lo que yo reflexiono realmente, o sea, es como que, wow, siempre hemos estado ahí en cierta medida y han marcado historias y eso está interesante. O sea, esta es otra manera también de ver la inclusión. Y ahora sí, hablemos en este caso del elefante en la habitación. Mucha gente odia a Forrest Gump por Jenny. Jenny no tiene culpa en este caso. Ella simplemente no es que se quería aprovechar de Forrest ni nada, sino que también ella era muy producto de su tiempo y eso es algo muy particular. Una de las cosas que sí dejó muy claro él es que yo puede que no sea listo, es que le dice una vez, yo puede que no sea listo, pero sé que es el amor. Y yo, uy, eso duele mucho, ¿sí? Pero ella no quería herirlo. Ese es el punto. Y me doy cuenta que no, sí, ella no quería herirlo, no quería herirlo, no quería herirlo. Era un personaje muy roto de por sí. Y eso es algo que también hay que tenerle presente. Forrest lo narra, digamos, con una manera un poco, con algo, pues, no con mucho tacto, o más bien con una particular distancia y con un ligero completamente desconocimiento de ello. Pero ella
ella en la distancia pues lo consideraba casi como un hermano, pero ella sabía que, y llegó obviamente, y estoy seguro que lo llegó a amar, pero en su momento era muy difícil porque ella no lo veía con esos ojos, porque ella estaba muy rota y porque toda idea en este caso masculina que tenía alrededor suyo la estaba viendo con ojos, ya saben, lascivos, ¿sí? Desde un principio para rematar. Entonces, no sean tan crueles con Jenny, ¿sí? Ella ya estaba en este caso rota por un entorno roto, por un entorno infortunadamente masculino que la rompió. Así que el encontrarse con un personaje así de particular y tan único, pues obviamente no iba a ser tan fácil. Ella en definitiva no lo quería, ella en definitiva, ella huyó en particular fue porque no lo quería herir, ¿sí? Y se nota, yo lo entiendo así, ¿sí? A pesar de que en este caso, de que todo el mundo estaba en su contra, porque hasta incluso el teniente Dan le hace una mirada. El día en el que se casan es que el día en el que en este caso él la conoce y él le dice como, teniente Dan, esta es mi Jenny. Y él la mira de pies a cabeza y es como, esta. Y es, o sea, no dice nada, pero con la mirada lo dice todo. Es como, pero no, qué mal, qué mal, qué mal. Pero no, igual no, o sea, tampoco, no sean tan crueles, ¿sí? Igual ella lo amó, lo introdujo en este caso, en este mundo del amor como tal, porque pues sí, o sea, en muchas formas. Yo creo que, o sea, vean la película, ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? En la escena de la universidad, ¿m? Esa fue su primera vez, o sea, todo eso en este caso, pues es eso, o sea, es que también, sí. Su primer beso, o sea, no, parce, sí, no, 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 no. O sea, sí, en cierta medida eran el uno para el otro. Esta no es una cuestión en este caso de quién ama más, no, es simplemente en este caso de que esta es una película en este caso en la cual se habla de la reivindicación y la redención. Y hay mucho de eso en este caso. Y ella en cierta medida se redimió, ¿sí? Se enfermó de una enfermedad desconocida que muchos sabemos cuál fue, ¿sí? Pero, y esa no fue en cierta medida la razón. Ella quería, no quería en este caso dejar al solo al pequeño Forrest. Y aún así le dio bonitos años y un bonito tiempo y una bonita familia en este caso a él, ¿sí? Y él también le supo en este caso, obviamente, retribuir, ¿sí? La escena en la cual él manda a derrumbar la casa es una escena que efectivamente muestra la redención y muestra de lo que estoy hablando, weón, ¿sí? Y es eso, la redención, el cierre, ¿sí? Esa casa que significó tantas cosas para ella, ¿sí? Ese deseo de ella desde hace mucho de querer salir volando, ¿sí? Que lo menciona en toda la película, está a punto, siempre ha estado a punto ahí, ¿sí? No por nada suena Freebird, ¿sí? Y que de pronto no lo hizo y no lo hizo fue en parte quizá por él, ¿sí? Quizá por él. Y porque, bueno, no importa, listo. Ella tuvo sus loqueras y tales, pero estaba rota, weón, estaba rota, ¿sí? Y pues ya, yo creo que eso es todo lo que puedo decir de Forrest Gump, una gran película, una gran película que conmueve mucho, que llega, que se siente larga, aunque no lo es tanto, bueno, más o menos 2 horas y media, siempre está, bueno, está ok, sí, pero que está muy bien contada y que estoy seguro que mucha gente va a seguir viendo. Si no la han visto, véanla, güey. Véanla, por favor, que es una gran película. Y pues nada, yo creo que esto es lo que puedo decir de esto. Nos vemos el próximo, en este caso, eh, fin de mes. La verdad no sé cuánto tiempo me va a demorar en este caso para el siguiente video que voy a realizar. Pero sé que va a ser en este mes, ¿sí? Y probablemente, si no es en este caso una reseña de un concierto, será en este caso un video que hablará sobre el top de, en este caso, discos del 2024. Yo ya aquí tengo la lista y está interesante porque ya tengo 15 álbumes medio preseleccionados, entonces toca en este caso pegarle la escucha y pues estoy seguro que se los voy a dar para antes de este año. El de películas no lo voy a hacer este año, como bien ya saben, Nosferatu se estrena el 2 de enero. Y pues hasta, o sea, yo tengo que ver películas, tengo que ver esa película y tengo que ver en este caso las películas que no se estrenaron el año pasado en enero para tomar en este caso y tener un mayor referente y eso lo voy a hacer, lo siento, ¿sí? Y está bien, no importa nada. Así que muchísimas gracias y si no han visto Forrest Gump, véanla. Qué están esperando? Y si ya la han visto, vuélvanla a ver y verán. ¿Listo? Y enamórense del cine, porque ese es el lugar más hermoso. Es uno de los lugares más lindos que hay, ¿sí?
ese lugar en el cual nos podemos enamorar rápido y fugazmente de alguien. Y eso no lo dije yo, lo dijo fue un crítico de cine. Muchísimas gracias y chao, Cristian Díaz fuera.